Ya, Miguel Ángel. Partimos entonces. Gracias, Paulina. Muy buenas tardes, muy bienvenidos al LLM. Estamos en un evento bien especial y que es motivo de particular alegría para nosotros. Nosotros creemos que iniciar un programa de magíster es un momento muy alegre para las personas que se incorporan como estudiantes del programa, también para los profesores, para los que trabajamos en la gestión de los programas. Imagínense la alegría que da completar el programa magíster. Hace pocos días, entre ellas nuestra autora, estuvo en su ceremonia de graduación. Eso ya significa un logro enorme, después de 2, 3 años, a veces más tiempo, un gran sacrificio personal, familiar, profesional. Entonces es un motivo de enorme alegría. Y Carolina nos regala un premio adicional, ¿no? Ella concluye su programa de magíster, además, entregándole a la comunidad jurídica el resultado más concreto, más completo, más intenso de lo que fue ese programa, ¿no es cierto?, en la obra que hoy día nos presenta. Entonces, realmente para el LLM es un motivo de mucha alegría y de sano y sincero orgullo el evento al que estamos asistiendo hoy, del que forma parte también el trabajo de guía, de orientación, de conducción del profesor Gonzalo García, que yo no tengo la cuenta, probablemente ya la perdimos, de cuántas tesis ha dirigido en el programa, varias de ellas publicadas, ¿no? Es uno de los profesores del programa que suele, por lo tanto, contribuir más allá que con sus solas clases, digamos que ya es bastante. Y también aprovecho de darle la bienvenida y de agradecer a nuestra profesora Marcela Peredo por acompañarnos hoy día, por las ideas que seguramente nos va a aportar, que probablemente las viene madurando desde aquella comisión examinadora, ¿no?, de la tesis que dio origen, podemos contarlo hoy día, probablemente a un trabajo adicional, ¿no es cierto?, para transformar la tesis de Carolina en la magnífica obra que hoy día ella nos va a presentar. Así que nada, yo reiterarle el agradecimiento a Carolina. Como le dije, cuando terminó su defensa de tesis, estábamos nosotros muy agradecidos de que ella haya elegido el programa. Nos congratulamos de haber elegido nosotros bien, al aceptarla en el proceso de postulación. Imagínense lo que ella hoy día le brinda a través del LLM a la comunidad jurídica nacional, en una obra, lo repito de nuevo porque creo que es el calificativo, en una obra realmente magnífica. Así que muchas gracias a todos ustedes, muy bienvenidos, y por cierto, gracias al equipo del LLM, particularmente a Paulina, que va a moderar esta sesión, y a la Trini, que nos apoyan en el trabajo enorme que supone organizar, levantar, desarrollar una actividad como esta. Muchas felicitaciones, Gonzalo, muchas felicitaciones, Carolina, a Marcela, que también contribuyó en el tramo final muy decididamente al contenido de la obra, y gracias al resto del equipo del LLM. Paulina. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, les presento ya más formalmente a la profesora Marcela Perea, quien va a hacer la primera presentación, los primeros comentarios a la obra de nuestra querida exalumna Carolina Carreño. La profesora Marcela Perea es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, es magíster en Derecho, Convención en Derecho Constitucional de nuestra Facultad de Derecho de la PUC, es magíster en Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, casa de estudio en la cual además el año 2016 obtuvo su doctorado en Derecho, y casa de estudio además en la cual está ella adscrita como profesora de planta, dando las cátedras de Derecho Constitucional y Derecho Público. Marcela. Muchas gracias, Paulina. Bueno, agradecer a Miguel Ángel, director del programa, agradecer también a Cecilia, y a ti, bueno, y a todos la oportunidad de estar acompañando en este motivo de alegría. Como decía Miguel Ángel,
que es el lanzamiento de un libro. Yo la verdad, primero que todo, Nobleza obliga a felicitar a Carolina por el esfuerzo y por el tesón, digamos, de recoger también lo que fue en ese momento, junto a la guía de Gonzalo, aquellas observaciones que se pudieron hacer y que nada hacía presagiar que se convirtieran en este libro tan oportuno y que constituye realmente un aporte a el contenido del derecho a la salud. De la lectura del libro, yo quiero invitar a que las personas lo lean, pero hay ciertas cosas que me llaman la atención. Primeramente, la idea de la propuesta de Carolina derechamente de decir que existe un derecho de acceso a los medicamentos como un derecho propiamente tal, ¿ya? Me parece que es muy novedoso el hecho de identificar en términos jurídicos cuál es el contenido de ese, y que ella lo hace a partir de estos 8 capítulos en los cuales, que fueron la base de la tesis, pero que ciertamente está muy mejorado, muy trabajado en este libro, en el cual ella plantea que este derecho de acceso constituye parte de una cuestión esencial en términos como del contenido esencial de los derechos, diría yo, en términos de Haberle, en razón del derecho a la salud. O sea, no dejando de modo indeterminado a qué se refiere el derecho a la salud en sí, sino que dotándolo de este contenido esencial de decir, bueno, existe un derecho de acceso a los medicamentos. Y que ese derecho, tal como lo plantea en los primeros capítulos, se refiere a un derecho humano, pero que también tiene ciertos atisbos de política pública. El libro, digamos, transcurre en esa lógica y en esa dinámica de la necesidad de una política pública que también cultive eh, el derecho de acceso a los medicamentos, principalmente pensando en que en el contexto del derecho a la salud y en lo que Carolina particularmente ha estudiado, existe mucha relevancia en ciertos casos de aquellas enfermedades que las personas conocemos como aquellas enfermedades raras, digamos, que son enfermedades que también se las ha denominado en términos de prensa de alto costo, etcétera, pero que contribuye de manera concreta determinando cuáles serían también los casos, ya al final del libro, en que se asume que la acción de protección puede ser un mecanismo de tutela para el ejercicio del derecho propiamente tal. Por lo tanto, en ese sentido, estamos frente a una obra relevante, acabada, actual, sobre una problemática que en Chile aún no se ha resuelto y que desde nuestra disciplina se pueden establecer estos parámetros que ella indica, al menos en el capítulo segundo, ¿no? ¿Cuál sería el fundamento de el acceso a este derecho a los medicamentos en el caso de estas enfermedades complejas? Y entendiendo que no todo a veces lo resuelve el derecho, sino que también hay cuestiones éticas que se plantean a propósito de lo mismo, también cuál es el cuadro normativo vigente hasta la fecha y también los criterios jurisprudenciales basados en la idea de la dignidad humana y también de los tratados en materia de derechos sociales que vinculan, por cierto, a nuestro ordenamiento jurídico. Eh, También es interesante el análisis que ella hace en torno al tratamiento, a los costos de lo que esto podría implicar y cuáles son sus críticas como autora al sistema actual de salud, de cómo se gestiona el tratamiento a enfermedades complejas, y ella también lo hace presente. Y también muy importante eh, ir, eh, a propósito de esta idea del contenido esencial del derecho que ella plantea, se hace muy interesante la idea de ir revisando cuáles son las distintas etapas de la salud. Nosotros sabemos que constitucionalmente la salud siempre es un derecho, más allá de si uno posee alguna enfermedad o no, digamos.
porque es inalienable, etcétera, y porque tiene la condición de ser connatural del ser humano. Pero es interesante ir viendo cómo el libro va planteando cuál es la función curativa, paliativa, etcétera, de los distintos, de las distintas etapas del problema de a estas enfermedades poco frecuentes o raras y de alto costo, como se ha denominado. Y también revisando de modo panorámico un poco cuál es la institucionalidad y la regulación que a veces es muy infraconstitucional de los medicamentos en nuestro país. Me parece a mí que por todo lo señalado es una obra que de todos modos va a ser un aporte a la doctrina constitucional chilena porque concretiza también la legislación y el proceso en términos de derechos humanos, pero no se queda solo en eso, sino que llega hasta aquellas sentencias relevantes de casos importantes presentados ante la Corte de Apelaciones y eventualmente en la Corte eh, Suprema. Y también entonces recordando ahí el dilema propio de cualquiera de los derechos sociales, y es que estamos frente a una cuestión que es solo política pública, una discusión decimonónica ya, o si en el fondo esto es una cuestión propia de los jueces, que son quienes deben decir el derecho al caso concreto. Con eso, felicitar nuevamente a la autora y motivarla a que siga en esta misma senda. Muchas gracias, Marcela. Le damos la bienvenida ahora al profesor Gonzalo García, quien va a hacer la segunda presentación de esta obra. El profesor Gonzalo García es licenciado en Derecho de la Universidad Católica de Chile, es magíster en Derecho Constitucional por la misma universidad, es doctor en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es ministro del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Paulina. Sean mis primeras palabras un agradecimiento a la autora, Carolina Carreño, que de verdad en mi etapa de conocimiento esta viene a ser la tercera sorpresa, digamos. La primera sorpresa fue pedirme que le dirigiera su investigación. La segunda sorpresa fue ver la investigación, la profundidad impactante de la misma, y la tercera, muy grata, es verlo convertido en un libro. Y todo en una secuencia de tiempo relativamente rápida, sobre todo esta última parte. De verdad, felicitaciones a todos los que contribuyeron a tener un libro en forma también, a la editorial que la apoya, y esos sean mis primeros reconocimientos al gesto de lo que significa para todos los que hemos tenido la oportunidad de sacar un libro. Todo lo que significa literalmente sacar un libro es una faceta de un gozo intelectual infinito, y bueno, tiene todas las dificultades de esa etapa de gestación, de ideas, donde uno queda probablemente entrampado durante mucho tiempo. Pero verlo hoy día, verlo físicamente, es una cuestión que ahí está, y va a estar frente a ti en tu librero, y va a estar frente a otras personas que van a tener la posibilidad de leerlo, y va a estar quizás frente a un juez que va a tener la oportunidad de mirar criterios, y va a estar frente a un legislador que puede encontrar alternativas en este texto. Yo creo que esas son cosas que la dimensión física del libro no logra justamente desentrañar los misterios que produce, la capacidad de cómo circulan esas ideas y cómo a veces, desde incluso el desacuerdo con esa idea, producen nuevos frutos. Así que sean estas primeras reflexiones un saludo a la autora en cuanto ya no investigadora, no en cuanto estudiante, no en cuanto magíster, sino que en cuanto escritora, que es lo que hoy día celebramos.
celebramos tu condición de escritora hoy por hoy. Segunda cosa, la universidad que a través de la dirección del magíster, que realmente crece día a día a través de la mano de Miguel Ángel Fernández y la otra mano de Cecilia Rosales, digamos, que navegan a un ritmo que ha estado, yo creo, a la altura de los tiempos, digamos. Hay que reconocer que la cuestión constitucional ya venía siendo objeto de debate y este magíster estaba asentado sobre esas estructuras de debate y forma gente que ya son protagonistas del debate. Así que me parece que estas segundas palabras sean felicitar estas producciones intelectuales en un marco propicio para eso, o sea, una universidad que da cuenta del estado de un tipo de problemas que nos vinieron a acompañar. Cierro mis saludos a todos, probablemente la parte interna, Carolina, su familia, aquellos que le hacen la vida feliz. Me parece que en las reflexiones es muy difícil dar un comentario de un libro que tiene casi 800 páginas y respecto de las cuales el volumen de textos son más de 600 páginas y en donde hay una bibliografía que abarca más de 110 páginas. Esto da cuenta, en términos de la métrica, de lo que es el alcance de esta investigación. Lamentablemente para la autora también da cuenta de la métrica del valor que le pone la editorial, pero ese ya es otro problema. Esta métrica tiene la profundidad de los problemas bien investigados, creo yo. No es usual que una investigación de magíster se traduzca en este tipo de libros, eso no es nada usual. Esto es un evento, desde ese punto de vista, es un evento muy extraordinario. Probablemente por una parte en la perspectiva de no haber acotado, pero por otra parte por la perspectiva de que los diques se rompieron y fluyó un libro de esta envergadura. En el fondo, quiero hacer algunas reflexiones de fondo. Hace menos de 2 meses, nuestro país, el Estado de Chile, vino a ser nuevamente referido en una sentencia de la Corte Interamericana en el caso Vera Rojas sobre justamente dilemas de justiciabilidad directa de derechos sociales aplicados al ámbito del derecho a la salud. No es la primera vez, ya con anterioridad al 2018 en el caso Poblete Vilches, nuestro país ya había sido objeto de debate sobre este tipo de problemas. Entonces, cuando ya los problemas del derecho a la salud están en el ámbito de la justicia interamericana y con una dimensión ejemplar respecto de los alcances, porque ¿qué es lo que se debate en la justicia interamericana? Se debate las atenciones oportunas, se debate los tiempos de espera, se debate la naturaleza del alcance de la integridad física y psíquica, se debate en un contexto sobre el derecho a la salud en términos generales. Entonces, cuando ya el desafío viene desde la dimensión interamericana, es muy difícil ya pensar que las soluciones nacionales puedan ser las únicas que resuelvan este tipo de problemas. O dicho de otra manera, también las perspectivas de casos desde la Corte Interamericana demuestran las insuficiencias de las soluciones en el ámbito interno. Y esas insuficiencias de soluciones en el ámbito interno tienen que ver con, primero, algunas deficiencias regulatorias evidentes en nuestro sistema. Nosotros llevamos 11 años eludiendo la declaración de inconstitucionalidad de algunas reglas contractuales de las determinaciones de las ISAPRES, y esos 11 años no han pasado en vano, han significado la búsqueda de otros caminos para encontrar esas soluciones. Y las búsquedas de esos otros caminos han sido, obviamente, en el marco de un Estado de Derecho, encontrar que en el marco de la actividad judicial hay perspectivas de solución, y por eso no hay un caso que se equipare a todas las dimensiones de casos de
modulaciones de los contratos en materia de salud derivados a la justicia en términos del volumen. Estamos hablando de millones de recursos, y eso no hay nada que se le equipare en términos judiciales. Y sobre eso todavía incluso no hay investigaciones en el mundo académico que den cuenta de esta perspectiva todavía. Entonces, estamos, la década anterior y esta década que comienza, está asignada en nuestro país con muchos ejemplos y masivos ejemplos sobre judicialización del ámbito de la salud. Y el caso escogido por Carolina Carreño en esta investigación, que fue el punto de partida, pero muy lejos de ser el punto de llegada, fue un caso muy específico, muy interesante, que es algo en donde difícilmente alguien podría decir, aquí hay un vacío regulatorio, que es la aplicación de la ley 20.850 sobre la ley Ricarte-Soto en términos de acceso a medicamentos en el ámbito de enfermedades. Es difícil sostener que hay un vacío regulatorio porque en realidad todas las perspectivas posibles de acceso a medicamentos de algún tipo de enfermedad pueden pasar a través de esta ley. Hay un mecanismo para pasar. No solo un mecanismo financiero, también hay un mecanismo ético respecto de la naturaleza del tipo de enfermedad, un comité ético, y hay una fórmula que permite que técnicamente tú abordes problemas nuevos. Pero, algunos casos, y en esto no tiene ningún misterio, la obvia y necesaria requerimiento de algunos padres que ven a sus hijos que necesitan este tipo de remedios en casos de enfermedades no cubiertas por la ley Ricarte-Soto, que recurran a la justicia. Eso es un derecho humano, legítimo, lógico, desde todo punto de vista, incluso moralmente exigible. El punto radica en la actividad jurisdiccional para justificar la entrega en el acceso a medicamentos. ¿Y qué es lo que uno hace respecto del sistema de salud que modula a partir de ciertas decisiones jurisdiccionales? Y yo creo que el libro entra justamente ahí, entra en escenarios donde duele, entra en los criterios sobre cómo se asignan y distribuyen en términos ya no del acceso a medicamentos, sino que en las decisiones jurisdiccionales que permiten el acceso a medicamentos. ¿Bajo qué criterios? ¿Cómo se contradice o no con las reglas relativas a los principios prevalentes de determinación de acciones que permiten resolver casos preventivos como el acceso a medicamentos? Me parece que aquí hay un libro que avanza un poco más allá de lo que la legislación indica e intenta arbitrar requisitos que vienen desde el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a partir de una revisión del derecho de acceso a la salud, con determinados estándares, con estándares internacionales que no son cualquier cosa, estándares internacionales que suponen la obligación de respetar, absteniéndose de interferir en el disfrute del derecho a la salud, que suponen la obligación de proteger, impidiendo violación a los derechos, que suponen la obligación de cumplir, exigiendo a los estados la adopción de medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales, y que admiten las reglas de adaptabilidad, de accesibilidad, de calidad en los estándares en materia de salud, con algunos requisitos bastante evidentes en términos de que estos son desafíos progresivos. Hoy día una autoridad visitó Chile y la elogió como el país que está en el primer mundo de Latinoamérica. Y yo creo que eso siempre tiene una virtud, pero también tiene un cierto defecto, porque a veces donde está la virtud, en el sentido de reconocer avances sociales evidentes en nuestro país, también puede estar los defectos de no avanzar, o quedarse en etapas de retroceso, o quedarse a veces en solo ideas que no dan cuenta de este tipo de problemas. Este libro refleja que a la política pública hay que exigirle más, que tiene que conciliar mejor sus diálogos
con la dimensión técnica. Son puras cosas que parecen haberse olvidado en el último tiempo. Mejorar los diálogos en conciliación entre la política pública y el nivel técnico. Mejorar perspectivas de solución legislativa. Me parece que hay algunos pequeños vacíos que pueden ser resueltos. Pero también sobre la base de una cuestión que es bastante obvia, que cuando uno sostiene el principio de progresividad y la autora lo ratifica, también está en juego algo que es muy relevante. El principio de progresividad supone el reconocimiento de que todas las cosas no son posibles hoy, aquí y ahora. Que las perspectivas tienen un grado de gradualidad. Que en el ámbito prestacional, esa gradualidad debe ser la mejor posible. Pero esa progresividad, sobre todo aquellos que adquirieron un grado de reconocimiento, se transforma ahí en no regresiva. Pero respecto de aquellos a los cuales no han llegado a puerto, sigue siendo progresiva. Y esa es una mirada general. Y en esa mirada general lo que está en juego es siempre la garantía general de igualdad. La garantía que alguien tiene para que frente a un mismo tipo de problema tenga un mismo tipo de solución. Esas garantías vienen necesariamente en primerísimo lugar desde la Constitución y en segundo lugar desde la ley. Las perspectivas a veces jurisprudenciales interfieren en la garantía general de igualdad. Yo creo que en esta dimensión, y hay mucha literatura que está reconocida en este libro, en las perspectivas de salud, puede que un caso específico haga retroceder algunos avances generales en términos de la legislación en el plano de las igualdades. Y no porque haya preferencias o no entre un caso u otro, sino porque el dilema desde el punto de vista del acceso a medicamentos no puede oponerse como si fuese solo una cuestión de mera voluntad. Creo que el texto lo que hace en este libro es un ejercicio muy racional, muy profundo, de articular estándares internacionales, de someter la legislación chilena a esos estándares y de integrar perspectivas que normalmente los abogados a veces tenemos, las miramos de soslayo. Tiene perspectivas económicas el libro, tiene cuentas, tiene números, y si hablamos nosotros efectivamente de responsabilidad fiscal, hay que agregarle números, hay que agregarle cuentas, y hay que agregarle un sentido integrador a la perspectiva de este tipo de derechos, porque es la única manera en que estas garantías ya, para aquellos que la adquieren, se vuelvan no regresivas, y para aquellos que la esperan, se vuelvan progresivas, pero dentro del máximo, dentro del menor plazo posible. Sí, y solo así podría ser justicia a esa afirmación que hicieron hace muy poco hoy día, una autoridad de que sí, ahí podríamos estar en un primer mundo. Yo lo veo un poco lejos, es un poco, y no sé si, cómo se llama, es una dimensión respecto a las cuales es halagable. Me quedo más con el preámbulo de Suiza. El preámbulo de la Constitución suiza dice que el bienestar de un pueblo reside en la calidad con la cual se protege a los débiles. Eso es, creo, el estándar, y lo digo, sí, de un país, uno de los más ricos del mundo. Gracias, Carolina, por este libro, por lo que nos ofrece, por su lectura. Yo ya lo elegí en las oportunidades que tuve al respecto, y no tengo ni una duda en sugerir su difusión y su promoción. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Dejamos ahora entonces a nuestra querida egresada, la autora de la obra que se está presentando hoy, Carolina Carreño. Ella es egresada de nuestro magíster en la mención de Derecho Constitucional. Muchas gracias, Paulina. Muy emocionante, estoy muy emocionada en estos momentos. Gracias a la profesora Marcela por sus preciosas palabras. Hizo una síntesis fantástica del libro. Agradecer a mi maestro, a profesor Gonzalo, que siempre he dicho que él tuvo la gran visión de darme la libertad de avanzar. Siempre me quedó la duda si
tenía fe o no en que iba a terminar la tesis. Yo creo que fue más sorpresa, pero aún no logro descubrir eso. Es muy emocionante estar en una situación como esta. Bueno, todos ustedes han sacado libros y para alguien que por primera vez saca libros y se ve enfrentado a una situación así, la verdad es que uno tiene ideas sobre hablar de su libro, pero cuando personas que uno quiere tanto y que han sido significativas en tu vida académica hablan de lo que uno fue capaz de hacer, uno queda un poco en blanco, honestamente, lo digo como desde el corazón, eso en primer lugar. El libro nació como una inquietud. La idea original de la tesis me la dio el profesor Gonzalo, y me encantó desde el comienzo. Yo veía ahí que había una necesidad de revisar. Incluso lo más genial es que, y esto muchas personas seguramente lo comparten conmigo, yo cuando se planteó la idea de que la Corte Suprema estaba acogiendo estos recursos a favor de estos niños, de estas personas que sufrían enfermedades catastróficas, la primera impresión fue, está bien porque se están vulnerando derechos y hay que protegerlos. Y yo creo que lo más genial que le puede pasar a alguien que investiga es romper el paradigma que tenía en un comienzo y darse cuenta que no es solo ese ámbito, sino que hay otros ámbitos más que hay que ver. El momento que tú te abres a la investigación y ves que hay otros factores que influyen en una decisión, ahí tú te das cuenta que hay algo, que hay algo que no se ha visto en profundidad. Porque el tema todavía no se resuelve, el tema lo sigue, y no se resuelve desde el punto de vista que debiera resolverse, desde el punto de vista legislativo. Porque como decía don Gonzalo, y como decía la profesora Pérez, esto es un tema de política pública. O sea, no es posible que las personas que sufran enfermedades catastróficas vayan a pedir justicia a la Corte. Esto debiera ser una cosa ya resuelta. El hecho de casi prácticamente, entre comillas, mendigar una cosa que es un derecho, eso rompe los estándares que se supone que como Estado tenemos que cumplir en el ámbito internacional. Pero en el transcurso de mi investigación me fui dando cuenta de que en definitiva estas decisiones también están avaladas por una institucionalidad deficiente. Y con eso logramos entender que en realidad a la Corte Suprema ha ido tomando una postura de activismo en desmedro, en mi opinión, de un Estado de Derecho, pero que en definitiva también trata de cubrir muchas deficiencias en materia de institucionalidad sanitaria. En mi libro yo explico no solamente que tenemos un mercado de los medicamentos desregulado, que entendemos que la venta de medicamentos, desde un paracetamol hasta el famoso Nurisen, que vale millones de dólares, de pesos, se vende como si se vendiera un auto, porque está dentro del mercado, ¿cierto? Entonces, se juega con las mismas reglas. Me di cuenta de que la institucionalidad hoy en día, por ejemplo, todas las instituciones que abarcan el mundo de la salud, desde que el que compra los medicamentos, desde el que toma las decisiones, desde que el que puede negociar incluso los precios de medicamentos internacionales, no lo hacen. Hoy, años atrás, hace 50 años atrás o 60 años atrás, nosotros teníamos un instituto, un laboratorio de Chile que hacía medicamentos y era un lujo. Era uno de los más importantes laboratorios a nivel latinoamericano. Ya no existe porque se vendió. Y tenemos la paradoja que las vacunas que el Estado compró para el COVID no las hicimos nosotros. Fuimos el único país que
prácticamente no investigó en el tema. Y te das cuenta también, te vas dando cuenta de que el Estado con sus instituciones sí podría negociar los precios, estos altísimos precios, y no lo hace. Entonces, produce una desazón darse cuenta de que un derecho que es social, que es de los más esenciales de la persona humana, por la dignidad humana, como es la salud, esté sujeto a las reglas del mercado, que no haya una institucionalidad que lo proteja, que lo fortalezca, que lo regule, y que en definitiva esa tarea de lograr que esas personas que están en la indefensión, porque nadie dice que esas personas no tienen que tener ese medicamento, al contrario, pero no de esa forma. O sea, no es la Corte Suprema la que tiene que decidir. Son las entidades que saben de salud. Es el legislador, es el Estado, es el ministerio. Ellos tienen que hacer una política pública seria, no casuística, no respondiendo al recurso de protección y todos los que vengan para adelante. Seria. Porque, como yo digo en mi libro, y como me recordó don Gonzalo, los derechos tienen costos, todos los derechos tienen costos, y tomarlos así es tomarlos en serio, como dice Holmes y Sustein, un libro que yo me basé mucho. Y pensarlos así es pensarlos seriamente, es entender que nuestro costo de salud es limitado. Pensar que es posible acoger todos los recursos de protección en virtud del derecho a la vida es muy loable, pero no es realista. Porque lamentablemente el dinero que se va a dirigir a esa compra de medicamentos viene de algún lado. Entonces, ir respondiendo al caso a caso, como lo ha hecho el Estado, es irresponsable. Es irresponsable, no solamente para esos enfermos, sino también para toda la sociedad. Y en ese sentido es momento de pensar que los derechos sociales, como son prestacionales, tienen que tomarse con un plan serio, con un plan social, con una mirada concreta. Es necesario reverse. Con el estudio que yo hice en este libro me di cuenta que necesitamos que la institucionalidad pública, particularmente salud, se revise, se actualice y se fortalezca. Y solo de esa forma vamos a poder lograr que todos tengamos la igualdad de oportunidad para acceder a un buen sistema de salud, pero siendo serios, siendo concretos en base a lo que tenemos, no a lo que queremos, sino a lo que tenemos. Y en ese sentido, mi libro y lo que buscaba la tesis en el fondo era poner un ojo, poner una alerta, y que llegue a quien llegue, y ojalá me escuchen, y ojalá les haga eco, y que digan, no podemos hacer una política de salud pensada en 4 años, pensada por un gobierno determinado, pensada por una ideología determinada. Tenemos que crear una política de salud que sea estable y que valore la justicia distributiva por sobre todas las cosas. Mi sueño, si me pregunta, es que sea un sistema de salud único, que todas estas leyes que pululan, la ley Ricardo Soto, la ley cáncer, la ley no sé qué, todas confluyan en un sistema centralizado. Mi sueño más grande, que se ponga fin a la ISAPRE, que haya un sistema como los países nórdicos, quizás no Suiza, pero al menos España, donde las personas paguen los impuestos para que todos como sociedad tengamos acceso a una salud de calidad, porque vivimos en sociedad. Porque desde el minuto 1 en que decidimos hacer este pacto social, desde el minuto en que renunciamos a parte de nuestra libertad para formar parte del Leviatán, ¿cierto? Renunciamos a parte de nuestra libertad para estar en sociedad. Pues bien, esa
libertad también conlleva deberes, y el deber que significa es contribuir a la sociedad. Tenemos que romper el paradigma liberal, el paradigma individualista, y entender que los derechos sociales son eso, sociedad. Sociedad es construir sociedad y es proteger sociedad. Termino mis palabras agradeciendo nuevamente al magíster, a don Miguel Ángel. Él siempre me creyó en mí desde un comienzo. Así que le agradezco mucho el ánimo y la confianza. El magíster me abrió muchas puertas, no solo mentales, sino de todo tipo. Yo recomiendo mucho el magíster a quien me lo pregunte. Es uno de los mejores que existen en Chile. Y eso, me quedo, ante alguna consulta, si quieren profundizar algún tema, agradecido a todos los que están presentes y muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Yo estuve revisando, porque en el formulario de inscripción normalmente nosotros a nuestras actividades damos la posibilidad de que se planteen preguntas, y se plantearon básicamente dos temas en relación a las preguntas, y los dejo planteados sin perjuicio después de dar la palabra a los presentes que la están solicitando. Básicamente las preguntas que plantearon las personas que se inscribieron van unos por la línea de cómo lograr conciliar, qué herramientas o qué mecanismos logran una mejor conciliación entre el presupuesto de la nación, que es reducido, y por otra parte el lograr ir implementando de manera efectiva el derecho a la salud. Gran pregunta. Y la segunda va en la línea de cómo lograr una mejor conciliación, y de hecho se dice así, una mejor conciliación, un mejor diálogo entre las decisiones judiciales, que en muchos casos son, y lo voy a leer, catalogadas de activistas, con las acciones estatales de implementación del derecho a la salud, que tienen que tener una perspectiva más global. Yo creo que le vamos a pedir, o le vamos a dar la palabra primero a los presentadores en el mismo orden, y luego a Carolina, para luego darle la palabra y seguir y cerrar con las preguntas de Cecilia y de María Pía, y alguien más si se quiere sumar a las preguntas finales. Marcela. Sí. Perdón, Pauli, la primera era... ¿Qué mecanismo, qué herramientas permitirían lograr una mejor conciliación entre el presupuesto que es acotado, el presupuesto nacional que es acotado, y una implementación efectiva y progresiva del derecho a la salud? ¿Qué mecanismos se les ocurren? Mira, la verdad es que la semana pasada estuvimos con la María Pía en un libro, una presentación de un libro también, en que en realidad lo que yo he venido pensando es la idea del Consejo Económico y Social. Es una institución que se ha usado en otros países, no es precisamente solo para el derecho a la salud, sino que para todas aquellas cuestiones económicos y sociales que son tan urgentes, ¿no? Y que afectan tan directamente, son los derechos concretizados de todas las personas. Yo creo que ese tipo de instituciones, que de repente son tripartitas, que están conformadas, por ejemplo, como en el caso francés, por grupos de gremios de trabajadores, de personas relacionadas con los distintos derechos sociales, no solamente salud, como decía, son órganos que en otros países funcionan como órganos resolutivos, técnicos, ejecutores y constitucionalizados, o sea que están reconocidos en una constitución, y que de pronto pueden fijar directrices para que exista esa idea de unidad de política pública que hablaba Carolina. Eso es como algo que a mí me parece muy, muy interesante, digamos. Perfecto. Gracias, Marcela. Profesor García. Sí, a ver, nos hace una pregunta que hace 11 años que no la responde nadie con gran precisión. Entonces,
lo piden que en un minuto, y yo a lo menos tengo algunos presupuestos, me parece, para responderla. Primero, en mi concepto, hay algunas variables presupuestarias que son claves en el país, que no necesariamente son del nivel constitucional, sino que son del nivel legal, pero sobre todo del nivel institucional. Me parece que si no hay una oficina de presupuestos en el Congreso que tenga la capacidad de contrarrestar la dirección de presupuestos del Poder Ejecutivo y de evaluar con efecto vinculante los programas presupuestarios. Y cuando digo con efecto vinculante, quiere decir que con efecto relativo a reducir aquellas cuestiones que no funcionan, darle una oportunidad a aquellas cosas que están a medio camino y simplemente perseverar en aquellas que sí son experimentales, me parece que es un primer paso que hoy día está un poco ausente y debemos ir encaminados para allá. Hace ya unos 3 o 4 presupuestos que está la idea de construir esta oficina de presupuestos en el Congreso. Hay principios, siempre la gente reclama por cosas a veces absurdas de lo que significa estos costos, pero esto es gastar bien el dinero, porque tú gastas bien el dinero en aquella parte que permite hacer producir mejor el dinero público. Entonces ahí hay una primera cuestión. Y eso significa evitar las tentaciones. Hay mucho debate sobre pensar que si uno le entrega demasiadas atribuciones al Congreso, este Congreso las va a gastar de una manera irrefrenable e irracional. Al final, el problema es al revés el que tiene el sistema político, que de tantas prohibiciones que tiene el Congreso, su comportamiento, no lo voy a decir en términos peyorativos, pero se espera un comportamiento infantil, porque al final es una estructura de prohibiciones. Y al final el comportamiento infantil es romper las prohibiciones, porque no tiene una perspectiva de salida. Entonces, en el ámbito del dinero de gasto público, si tú le otorgas atribuciones fuertes, con mandatos e instrumentos, me da la impresión que lo que hay que hacer es hacer madurar desde el punto de vista del principio de responsabilidad fiscal a el Congreso en una consonancia con el Poder Ejecutivo. Entonces, aquí no son solo los ejecutivos los responsables y los congresos los irresponsables. Me parece que hay que caminar en la doble vía. Y para eso hay que tener instrumentos. Entonces, esto es una precondición para cualquier política pública en materia de gasto. Pero en aquellas que gastan más, como la de salud, el segundo paso es que también en los estándares, en la dimensión de progresividad, uno debe construir efectivamente estadios desde donde tú partes, digamos, y puntos de llegada. Entonces, es desde el minuto en que comience una revisión de estándares, hay que identificar puntos cero, ya sea en función de la enfermedad, ya sea en función de la vacuna, ya sea en función de cada uno de los indicadores que debamos definir. Y esas creo que son las dos grandes lecciones como práctica para decir, bueno, estamos encaminados. Yo solo puedo decir eso, que tomamos el camino correcto. No voy a decir que ya encontramos la solución, pero sí el camino, y creo que en las dos partes el camino puede estar a veces errado. No hay indicadores suficientes porque, entre otras cosas, los indicadores no sirven para efecto de gasto del dinero público. Entonces, como no hay una atribución de adecuados gastos del dinero público, los indicadores no son irrelevantes, y así es como un efecto circular. Si nos ponemos en camino de las dos vías, creo que mejoraría ese diálogo público para garantizar de mejor manera el acceso al derecho a la salud. Muchas gracias, profesor. Le vamos a dar la palabra ahora, sin perjuicio de que después, bueno, Carolina se refiera al responder y comentar las preguntas que planteen las profesoras que pidieron la palabra, a la pregunta también abordada por los profesores. Le vamos a dar la palabra ahora a la profesora María Pía.
Bueno, me cuelgo un poco, gracias por hacerme participar en esta presentación, de la cual estoy muy contenta de haber sido invitada y estar aquí. La verdad es que a propósito de los temas que planteó Marcela y Gonzalo, en cuanto a ciertos mecanismos de control institucional a estas políticas públicas que podrían establecerse en materia de salud, me parece interesante esta la oficina de presupuestos, creo que es súper necesaria, no solamente en este ámbito, para controlar este ámbito, sino que también en otros, ¿no? Pero también me surge justamente pensar en algunos mecanismos de control ciudadano, ¿no? Que pudiesen implementarse, y creo que uno puede resucitar la antigua idea que empezó a rondar en los años 90 de un ombudsman, ¿ah? De un defensor del pueblo, ¿ah? Que ya no enfocado directamente a la salud, sino que en general de un servicio encargado de ejercer un control y al cual pueden llegar los ciudadanos cuando tengan problemas en general con la administración del Estado, con los distintos servicios públicos. Entonces, creo que se abren caminos, ahora que están redactándose una nueva constitución, de repensar esa idea. Yo creo que sería adecuada. Claro, en la conversación que tuvimos con Marcela el otro día, yo me acordé así, a propósito, no sé de qué tema, de que se había, en un proyecto de ley durante el gobierno de la presidenta Bachelet, se había hablado de crear un comité encargado de resguardar, digamos, cómo se administraban los fondos de pensiones, ¿se acuerdan? Y que debía de tener un nivel constitucional. Entonces, como un organismo autónomo a nivel constitucional, parecido al Banco Central en cuanto a su conformación, muy autónomo. Pero claro, si nos dedicamos a crear tantos órganos autónomos, quizás todo esto nace por lo que dijo el ministro García, de que hay bastante desconfianza hacia el Parlamento, y los motivos pueden ser los que, entre otros, los que da él, ¿no? De que al quitarle tantas atribuciones, el espacio de actuación es tan mínimo que hay un poquito de querer llamar la atención revelándose. Bueno, esa desconfianza, claro, ha creado una institucionalidad muy débil en el Parlamento, pero no creo que se supla eso a través de la creación de órganos autónomos a nivel constitucional. O sea, la democracia supone una democracia representativa, tenemos que creer en el Parlamento, tenemos que mejorar la institucionalidad de las cámaras, y creo que el ombudsman es una figura que podría funcionar en la medida que, bueno, es elegido por los mismos miembros del Parlamento, rinde sus cuentas ante el Parlamento, ¿no? Hace una cuenta anual, y eso es un mecanismo que funciona en otros países, no sé, lo pongo sobre la mesa, me parece que podría ser, ¿no? Ahora también de lo que expuso el profesor García, y le pregunta a Carolina, bueno, él hablaba de que algunas, en el libro, como no lo he visto, ya me imagino lo gordo y es como una guía de teléfono, así va a tener que leerlo sentado, no en la cama, porque es muy grueso. Y por lo tanto, qué ganas de leerlo, ¿no? Porque debe tener tanto material interesante. Él hablaba de que ella proponía una serie de soluciones basadas en estándares internacionales, y especialmente, y que se basaba especialmente en el principio progresista. Entonces, me gustaría que nos contara un poco cuáles serían esos estándares para que puntualmente en relación al acceso a los medicamentos de enfermedad rara pudiese ser aplicado en las políticas públicas y en general en una legislación que se creara al efecto. ¿Cuáles ella considera que son los más importantes que desarrolla o que recoge ella en su libro? Gracias, María Carolina. Bueno, y le pregunto también qué opina lo del ombudsman, aprovecho también de decirle, a ver qué le parece esa idea. Muchas gracias, ministra, profesora. Muchas gracias de tenerla aquí. Estoy chocha de tenerla. Le agradezco mucho que haya aceptado mi invitación. A ver, yo voy más allá. Yo llámeme naif o soñadora, pero yo pienso un poco más en grande. A ver, el tema de la salud actualmente en Chile es solo uno de los ejes que hoy en día están en crisis en nuestra sociedad. En general, los derechos sociales hoy en día que son clamados por la población ante esta promesa incumplida, ¿cierto? De que todos íbamos a crecer en igualdad, alguna vez se dijo.
cuando volvimos a la democracia y donde los niveles de crecimiento superaban el 7% y todos soñábamos que en 10 años más íbamos a estar mejor que ese momento, según lo que decía la encuesta. Hoy en día esa generación es adulta o es tercera edad y se dio cuenta de que el modelo no sirvió, de que el modelo solo sirvió para algunos, no para todos. Y que la desigualdad se hizo insostenible, sobre todo en las áreas más sensibles para todos. Yo solo hablo de la salud, y solo hablo de la parte más crítica, hablo de los tratamientos, pero hay situaciones graves en nuestro país, la educación, las pensiones, qué decir las pensiones, qué decir la vivienda. Yo creo que nuestro país es un ejemplo vívido de que no es posible hacer crecer una sociedad donde no esté pensada la sociedad, donde la esencia sea el mercado, donde todo se base en el mercado, sobre todo los derechos sociales. En ese sentido, yo creo que es más que necesario, y tal como lo dice usted, profesora, es más que necesario, y dado las situaciones que estamos hoy en día, que es tan bonita, de crear una nueva constitución. Primera vez en la historia, en 300 años, gente de la calle está formando una constitución por primera vez. Eso no es menor. Y tenemos la oportunidad de reformularnos, de repreguntarnos, ¿qué queremos como sociedad? Yo creo que es justo que restablezcamos el orden sobre qué queremos como cosas importantes de la sociedad. Muchos autores han sostenido, y esto yo ya lo he leído bastante, que el modelo actual, el modelo neoliberal, no da respuesta, no dio las respuestas que necesitábamos. Y específicamente porque no hay regulación. Porque se pensaba que el mercado podía regularse solo, y eso no es así. Porque claramente el hombre es un ser egoísta por naturaleza, de tal forma que siempre va a buscar el mayor beneficio. Pero vuelvo a decir, si vivimos en una sociedad, necesitamos pensar en beneficio de ella. Hace poco estuve en las jornadas de Derecho Público, el viernes pasado, y yo planteé el tema de la salud como una problemática que, frente al sistema actual que tenemos, económico, no tiene respuesta. Y no tiene respuesta precisamente porque el principio sobre el cual se basa este modelo y esta sociedad no permite que tenga una respuesta frente a la salud, porque está vista como un modelo, como un bien de mercado. Esa es su problemática esencial. Yo creo que el país necesita avanzar en otro modelo. Y yo creo que un modelo que proteja los derechos sociales esencialmente es necesario. En ese sentido yo miro Europa y miro estos países que tienen una economía social de mercado, donde sí protegen la propiedad y sí protegen el capitalismo. Y el que se haga millonario, yo me levanto y le aplaudo, siempre he dicho lo mismo. Pero no juegues con la salud, no juegues con la educación, no negocies con las pensiones. Eso tiene que estar regulado. Entonces, ante la pregunta, herramientas para equiparar el presupuesto nacional frente a la salud, yo miro más arriba. No es una herramienta propiamente tal, es el modelo. El modelo que no da una respuesta, no importa cuántas herramientas políticas o económicas podamos implantar, no importa si ponemos más recursos, nunca es suficiente y no va a ser suficiente hasta que cambiemos este modelo, esta mirada económica, y la transformemos en una mirada social. El país tiene que mirar hacia allá, el país puede mirar hacia allá. Yo creo que el paso lógico de Chile es pasar a esa mirada. Un estado de bienestar, un estado que base su estructura con una trimirada social, política y económica, pero siempre con un enfoque social. En esa figura está considerada el modelo Lobsman, sin duda.
es una idea muy interesante, sin embargo, solo serviría en el caso que hubiera una institucionalidad que lo fortaleciera, pero no la actual. Porque, por ejemplo, aquellas instituciones que hoy en día debieran protegernos, hoy en día no tienen las armas para protegernos. Mal que mal estamos recurriendo a la justicia para que nos dé derecho a la salud. Y eso no debiera ser. Entonces, yo lo miro más macro, yo lo miro más arriba, como cambiar el modelo y volverlo un modelo social. Ojo, no socialista, social, que es muy diferente. Me había hecho otra pregunta la profesora Peredo, o sea, la profesora Silva, además de los Guzmán, y a propósito de los medicamentos. Sobre los estándares internacionales respecto al acceso a los medicamentos. Sí. Ahí hay un temón a propósito del artículo 5º de la Constitución. Y fue, yo sé que usted lo sabe, una de las recomendaciones que hizo la Corte Suprema a la Convención Constituyente, que se dejara explícitamente establecido que se incorporara los tratados internacionales de rango constitucional. Si fuera así, sería fantástico, porque en realidad no tendríamos que escribir mucho y nos sujetamos a lo que dicen los tratados internacionales. Hoy en día Chile no está cumpliendo los estándares internacionales, especialmente en materia de salud. El Pacto Económico, Social y Cultural a propósito de salud es muy explícito en señalar que los estados deben dar la mayor posibilidad que puedan respecto a la salud y que siempre sea progresivo. Pero tampoco también entiende que la situación económica de los países es distinta. Entonces, aquellos países que tengan más, entonces, claro, se les va a pedir que avancen a que progresen y puedan otorgar más. Pero los países que tengan menos, los países más pobres, no es que no se les pida, se les va a pedir dentro de lo posible. El tema es que nunca dejen de tratar de avanzar. Porque es muy simple decir, no, es que no tengo presupuesto. No, es que tengo la deuda muy alta, entonces no puedo. Sin embargo, muchas veces ese fundamento lo argumentan, claro, en base a deudas internacionales. Sabemos que el Banco Internacional es bastante negrero al momento de exigir la devolución de sus deudas. Lo que yo creo que Chile está preparado para cumplir con los estándares internacionales. Es un tema de voluntad política. Como usted hacía mención, cuando la presidenta Michelle Bachelet en su segundo gobierno, que no pudo concretar, que fue una propuesta de una nueva constitución, ahí había un fortalecimiento de los derechos sociales, era como un pseudo estado de bienestar. De nuevo, no obtuvo la voluntad política para lograrlo. Yo no soy ingenua, no es fácil, porque hay muchos intereses económicos sobre la ISAPRE, sobre la AFP, sobre la salud. Este modelo económico neoliberal ha hecho que todo pase por el sedazo del mercado. Pero me doy cuenta también que como no ha dado respuesta, también la gente lo entendió así. Y no es sostenible el sistema actual, el modelo actual, o la forma como está estructurada nuestra sociedad ahora, con este modelo económico. Y en ese sentido, creo que aunque cueste, el camino debe ser un camino que mire con mayor fuerza a las necesidades sociales. O sea, una voluntad política tremenda, sin duda. Una voluntad económica, sin duda. Pero si queremos avanzar, o sea, si queremos dar el paso, que no hemos hecho cuando, no sé, éramos ricos con el salitre, cuando fuimos muy ricos con el cobre, y nunca lo hicimos. Hoy en día ni siquiera hemos dado avances tecnológicos, ni siquiera, insisto, ni siquiera tenemos un laboratorio nacional. Y todo esto porque el modelo actual lo permite. No es sostenible. No resiste. No resiste más. No sé si respondí a sus preguntas, profesora. Muchas gracias, Carolina.
con esta intervención del autor, entonces, ya cerramos esta actividad. Nuevamente felicitar a nuestra querida exalumna, primero por su tesis y luego por este gran libro que, como dice la profesora María Pía, todos estamos ansiosos por leer. Dar nuevamente las gracias a la profesora Marcela Peredo y al profesor Gonzalo García por la amabilidad de habernos acompañado en esta actividad hoy día. Y bueno, los dejamos invitados a las actividades del programa planificadas para enero. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias.